nos toca enfrentar, ¿no? Y sobre eso creo, presidente, expresarle el pedido de que tengamos una reunión específica con el CENAMI para mirar, entre otras cosas, esas evaluaciones que hay y cómo se están cumpliendo, ¿no? Ciertamente el doctor Ken ha expresado, ¿no?, en una de sus láminas en el PBT que ha presentado, que en la lámina sobre formulación del proyecto de modernización del CENAMI, que es justamente a lo que apuntaban esas consultorías del Banco Mundial del año 2013, 2014, ¿no? Estamos hablando ya de un quinquenio. Ha expresado que prevén un monto de inversión de 110 millones para este proyecto de modernización, ¿no? Pero cuando uno ve en la práctica, presidente, los temas presupuestales, ¿cómo vamos a tener un CENAMI que pueda responder a estas situaciones como las que estamos viviendo ahora? Si su presupuesto, por ejemplo, el del 18 fue de 54 millones, y de ese presupuesto entiendo que más del 30%, si no equivoco el 40%, es para personal, y que la propia información del Banco Mundial dice que no tienen la cantidad de expertos que un servicio similar al de otros países debería tener, porque el informe del Banco Mundial señala, por ejemplo, que lo dice claramente, quiero ver la cifra, ¿no? Señala que solo tienen 33 meteorólogos. Espero que eso haya mejorado, que el resto es personal técnico, ¿no? Dan incluso unos cuadros donde muestran que el personal que tienen no se corresponde con el estándar de lo que debería tener un servicio de meteorología como el que tiene Perú. Ecuador no tiene el nivel de vulnerabilidad que nosotros tenemos, y hasta donde entiendo, ni Chile tampoco, según esta información que podría explicarnos a lo mejor el doctor Ken ahora o en otro momento, porque ahora hemos abordado directamente el tema de la respuesta de nuestras instituciones frente al tema de la emergencia, pero no podemos estar respondiendo cada vez, presidente, cada vez que hay muertos, que hay heridos, que hay daños, ahora qué hacemos, ¿no? Y a quién le echamos la culpa. Nuestro rol como congresistas ciertamente tiene que ver con cómo mejoramos la legislación, cómo hacemos fiscalización para que el Estado cumpla mejor su rol y se usen mejor los recursos, ¿no? Y que las personas encargadas para cumplir tal misión las cumplen adecuadamente, ¿no? Y el tema es desastroso, presidente, porque lo que se señala además es que como el presupuesto del CENAMI es tan bajo, no pueden ni siquiera retener a personal especializado que se lo disputa a la empresa privada, ¿no? Ya no quiero hacer la odiosa comparación de cuánto está ganando a lo mejor un doctor o un FISIS en meteorología, si es que lo tenemos, porque entiendo que de los 33 que tienen, solo 4 son doctorados. Me imagino que el resto, que hasta ahora podría haberse mejorado ese número, ¿no? Porque la mayor parte eran licenciados o solamente maestrandos, ¿no? Y que solo tenemos una facultad en todo el país que oferta profesionales de meteorología, porque antes teníamos 2, pero cerraron una gracias a las decisiones políticas de políticos que nos han precedido, ¿no? Cuando, si el Perú se ubica en el tercer nivel de riesgo frente al cambio climático, probablemente debería ser el país que debiera estar exportando, no porque no los retiene, sino porque tiene la expertise y la capacidad, meteorólogos a otros países. Pero aquí la situación es al revés, ¿no? Entonces, claro, yo para nada quiero desmerecer el informe que nos han dado, pero lo que nos han dado es sobre lo poco y lo mal que está en términos de asignación de recursos humanos, de recursos presupuestales y de déficits y vacíos legales de lo que están haciendo. Por eso, más bien saludarlos y animarlos a decirles, oiga, casi es una labor heroica, al parecer, ser meteorólogo o estar participando del CENAMI, ¿no?
para poder hacer las cosas en un país como el nuestro, que ha tenido, y que como lo han señalado, incluso tienen que estar en este momento buscando convenios con los servicios privados que se han instalado en el país, porque hasta donde he podido estudiar el tema con detenimiento fue en la década del gobierno de Fujimori, donde en la práctica se desactiva y se debilita el Senami fuertemente, justamente para lograr crear una red de servicios privados que compitieran con el Senami, ¿no? Porque con esa lógica de que el Estado es incapaz y débil, ¿no? Entonces lo tiene que resolver el privado. Hemos abdicado al hecho de que países donde lo privado es tan importante como Estados Unidos o Francia o Alemania, sus servicios estatales y sus servicios de investigación meteorológica son estatales, ¿no? Pero como aquí siempre estamos, digamos, yendo muchas veces hacia atrás, ¿no? No hemos potenciado el Senami y lo hemos debilitado. Y el tema es de particular interés, presidente, en situaciones donde preocupa cómo se están haciendo las calificaciones, y tal vez allí el doctor Ken puede explicarnos cómo estas calificaciones de niño débil, moderado, ¿no? Se cruzan no solo con la data meteorológica que reciben, sino se cruza con los mapas de vulnerabilidad que tenemos en el país. Porque claro, yo puedo decir, y eso me ha irritado mucho, se lo expresé a usted, presidente, lo he escrito además en las redes, que personal del Senami nos haya dicho, miren, esto no es como el 17. ¿No? Claro, no es como el 17, menos mal, gracias a Dios. Pero a pesar de los científicos. Porque explíquenle a las poblaciones de Tacna, de Moquegua, cómo lo que les ha pasado no es como lo del 2017. O sea, contando el número de muertos, contando los grados centígrados o las olas de frío que vinieron, se lo perdieron todo, ¿no? Como pasó en Mirave. O sea, para ellos esto no fue el 17, fue el 19, y fue desastrosamente el 19, ¿no? Claro, si comparamos cuántos son los miles de millones de pérdidas, todavía no hemos terminado el ciclo, pero seguramente igual podemos concluir fríamente que no será como el 17, y ojalá sí sea, ¿no? Pero en realidad me parecía una respuesta que dejaba mucho que desear, y hasta ofensiva a la inteligencia y al sufrimiento de muchos peruanos, que no se estuviera cruzando adecuadamente la información entre los niveles de vulnerabilidad que hay en el país, que muchas veces están asociados a pobreza, con la data climatológica, porque entiendo que en el Senami no solo hay ingenieros y no solo hay meteorólogos. He visto el cuadro de asignación de personal y veo que hay muchos civiles, veo que muchos ingenieros agrícolas o agrarios, etcétera, ¿no? En su plana, ¿no? Pero entonces la preocupación es cuando se ha hecho esta evaluación, ¿no? De el niño moderado. ¿Se consideran solo las variables de carácter técnico científico sobre los temas meteorológicos, o también consideran variables de tipo sociológico, geográfico, descentralizado? Porque si no se hace esto segundo, ocurre como pasa con los promedios. O sea, estamos diciendo no va a ser tan grave en relación al promedio que tuvimos el 17, pero en los lugares donde hay alta vulnerabilidad va a ser el 100%. Bueno, de hecho suena como Mirave, no dramaticemos tampoco, pero ¿cuántos son? ¿90%? ¿85%? Y si fueran 15%, y estamos hablando de vidas humanas y de pérdida del ganado, que en la gente pobre perder el ganado, presidente, eso no lo entendemos, ¿no? Lo entendemos los que venimos de provincias y hemos trabajado en zonas rurales. Perder el ganado es como tener un quiebre bancario. Si en Lima se dijera un desastre ambiental rompió el sistema financiero, nos declaramos en quiebra y comenzamos a discutir si el país es viable o no. En una zona rural, perder el ganado es la quiebra del sistema financiero. Y entonces estamos teniendo en cuenta variables de carácter sociológico, geográfico, descentralizados. Espero que nos respondan que sí, o espero que nos digan que van a mejorar, o qué nosotros podemos hacer desde el Congreso y desde esta comisión, presidente, para ayudarles, ¿no? Porque aquí no se trata de
de poner en entredicho la eficiencia de nuestras instituciones con lo débiles que están y con la escasez de recursos que hay, ¿no? Porque ya he reconocido de que efectivamente la labor que hacen es heroica en medio de las dificultades que hay. Por último, porque presidente, justamente a raíz de lo que le he escuchado decir al doctor Ken y creo, y de los informes que nosotros hemos tenido en la Comisión Técnica de la Comisión de Pueblos, pedirle, presidente, que planteemos una mesa técnica para justamente ayudar a la modernización y el fortalecimiento del CENAMI, ¿no? Esto en su profundidad, ¿no? Para que lo tengamos mejor preparado para lo que se va a venir, porque los problemas de cambio climático no son problemas de ayer, van a ser problemas de futuro y cada vez más graves, ¿no? Eso, presidente, en relación al CENAMI, ¿no? En relación al INDECI, ¿no? Tal vez nos pueden explicar un tema que yo he escuchado muchas veces con dureza y con indignación a varios congresistas de aquí, del Congreso de las diversas fuerzas políticas. Recuerdo haberme encontrado una vez con la presidenta del Congreso del año 2016, ¿no? 2017 en el COEN, con congresistas de Arequipa, con congresistas de Piura, y uno de los problemas que teníamos era que los COER nos estaban diciendo una cosa, los COES nos estaban diciendo otra cosa, y el COEN tenía otra información. Y las tres no coincidían. Teníamos que esperar 3 o 4 días o reclamar para decirle, oiga, ¿quién está diciendo la verdad? Y la respuesta que nos dieron en el COEN entonces es que no estaban teniendo un sistema de comunicación que iban a mejorarlo, ¿no? En línea, verificando las bases de datos. Recuerdo que la congresista Montenegro incluso les mostró documentos para Trujillo, donde una cosa decía el COER y otra cosa decía el COER, ¿no? Entonces, claro, si la máxima institución encargada del tema tiene dos informaciones que pertenecen al mismo día sobre el mismo lugar, ya podemos entender cómo va a ser la intervención. Otro desastre. Entonces, no sé si eso ha mejorado y si está en la capacidad del representante del INDECI explicarnos si eso ya se superó, cómo se ha superado, si es un problema pendiente, etcétera, ¿no? Otro tema, presidente, es que si del INDECI nos pueden explicar si tienen una base de datos y un sistema de monitoreo que permita saber si los almacenes de los gobiernos regionales y los gobiernos locales están adecuadamente estoqueados en función de los niveles de vulnerabilidad o de desastres previsibles. Porque hemos encontrado lugares donde o no había lo que se necesitaba, o de lo que se necesitaba tenían, digamos, solo calaminas y solo triplais, y de lo demás no tenían en absoluto. O en el otro caso es que como venía de la gestión anterior, no sabía la nueva gestión qué es lo que había recibido. Y entonces, claro, si eso se presta además al fantasma o a la amenaza de la corrupción, uno puede saber si efectivamente si esta no es competencia del INDECI, ¿no? Y es por la descentralización, ¿qué podemos hacer para que el INDECI realmente pueda tener un mapeo de todo eso funcionando, ¿no? Respetando probablemente la autonomía de los gobiernos locales y regionales, ¿no? Pero que el INDECI sepa qué está faltando, qué es lo que hay, en qué condiciones está. Había condiciones, presidente, de algunos almacenes en los que estaban tan mal los almacenes que habían sido afectados los productos que iban a servir para atender la emergencia. O sea, el INDECI no podía saber, o quién es el responsable, o sea, a quién le encaramos por este tipo de situación que se convierte en inhumana, ¿no? O un tema también preocupante, presidente, el tema de los equipos que son de mayor costo, ¿no? Recuerdo que en Chiclayo, en Piura, en Huarmey, en Trujillo, uno de los problemas eran los famosos hidrojets. No habían los hidrojets. Y recuerdo que el presidente Kuczynski, ¿no?, antes de que fuera vacado por ser un corrupto, hizo la entrega de 6 u 8 hidrojets, creo, que se habían comprado.
La pregunta es, porque desde San Juan de Lurigancho alguien me preguntó, oigan, ¿y dónde están esa máquina para ayudar a sacar toda la pestilencia que había, etcétera? La verdad es que no sabía. Están a cargo del COEN, del CENAMI, del INDECI, del Ministerio de Vivienda. ¿Dónde están? ¿Están donde deben estar? ¿Ya los canibalizaron? ¿Qué ha pasado? O sea, o hay que llevarlos desde Lima a Piura cuando en Piura nos avisen que necesitan 4 hidrojets y solamente tenemos a lo mejor 2 operativos. O sea, sobre la capacidad operativa de estos equipos en situaciones que se van a volver más normales, ¿no? Y me preocupa, presidente, que en esto, para ir concluyendo, se ha mencionado en la presentación del INDECI el tema de herramientas financieras, ¿no? Para la respuesta reactiva, ¿no? Evidentemente el INDECI está en esa primera línea, pero no sé si los otros funcionarios, ¿no? O en todo caso tenemos que preparar una reunión sobre el tema. ¿Cuáles son las herramientas y los recursos financieros disponibles para prevención? ¿No? Porque si no, lo que estamos haciendo es trabajo tardío, presidente. Si no, lo que estamos haciendo es una especie de necropsia de lo que ya pasó. Y la verdad es que el cambio climático ha llegado para quedarse, y muchas de esas cosas que estamos llamando normales, no sé si el doctor Ken puede explicarlo, lo que estamos viendo es la nueva normalidad. O sea, esto va a seguir ocurriendo, y va a seguir ocurriendo de manera más intensa. Entonces, no es que habrá que esperar si en 10 años llega, hay que estar mejor preparados, hay que afinar nuestras herramientas técnicas y científicas sin duda, pero los temas sociales, jurídicos, legales en el marco de la nueva ley de cambio climático, pero también a lo mejor de mejorar la coordinación entre los diversos sectores estaría bien, porque no podemos dar la imagen, presidente, de que nuestras Fuerzas Armadas tienen que estar recurriendo a hacer trabajo, en algunos casos de rescatistas y en otros casos forense. Nuestras Fuerzas Armadas, sin duda, cuya misión es la seguridad nacional, evidentemente deberían formar parte de la capacidad reactiva que el Estado tiene, pero son otras entidades del Estado las que tienen que ayudarnos a prevenir, a planificar, a tomar decisiones para evitar tener que llegar a socorrer o a certificar muertes. En todo caso, si eso ocurre, como ocurre en muchos lugares de manera, en algunos casos, inevitable, no deba ser la imagen primera como estamos respondiendo en un país que sabemos que es de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Arana. Si nos sumamos a la preocupación del congresista, lo que se está sucediendo en el país, especialmente en el sur del país, lo que ha sucedido, por ejemplo, en la localidad de Mirave, es una muestra de lo terrible que puede pasar en un evento natural de esta magnitud, y que prácticamente toda esa población tenía que haber sido alertado con prontitud. Por eso quería preguntar al CENAMI, al doctor Kang, si esa prontitud ha habido, ¿no?, de prevenir a esas personas para que salgan, porque creo que ha habido un fallecido ahí, y a qué se debe que las autoridades no le hayan actuado a tiempo, porque parece que ese lugar ya estaba como para que cambien de ubicación, porque estaba en una quebrada que posiblemente ahora se haya aperturado. Pero ¿cuál es el nivel de coordinación que ha habido entre el ENFEN también, ¿no? El ENFEN más que todo. Y asimismo nos manifestaba el doctor Ken en su presentación de que ellos tienen apoyo del satélite, un satélite americano, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro satélite? Entonces, esa es la pregunta que quería hacer al doctor Ken. Y asimismo, el CENAMI está cumpliendo 50 años. Y más de medio,
y está en medio de una reforma institucional. Si nos podría relatar brevemente en qué consiste esa reforma y a qué apunta, si eso nos va a ayudar seguro a mejorar todos los problemas que vivimos actualmente. Ahora, la pregunta para el ENFEN. Se entiende que por el monitoreo y vigilancia que hace el ENFEN sirven para diseñar medidas de prevención oportunas para reducir los impactos del fenómeno del Niño. Cuando se produjo el fenómeno del Niño costero en el año del verano del año 2017, ¿cree usted que la información proporcionada por el ENFEN fue valorada adecuadamente por las entidades ejecutoras competentes para adoptar las decisiones oportunas para anticiparse a dichas anomalías climáticas? ¿En qué medida podría estar ocurriendo lo mismo el día de hoy? Parece que vuelve a repetirse, ¿no? Y finalmente, para el INDECI. Según la última encuesta urbano-rural realizada por el comercio Ipsos, publicada el 22 del presente mes, el 91% de los peruanos cree que el país está poco o nada preparado para responder ante el fenómeno como lluvias, huaicos, inundaciones. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, afirmó que hace poco que el Perú no estaba preparado para el fenómeno del año 2017, o sea, el Niño costero. Si esto es así, pareciera que el trabajo de INDECI, así como las otras dependencias involucradas en el tema de desastres y riesgos, no habrían tenido una contribución relevante precisamente en los asuntos que son de su plena competencia. ¿Cómo se explica esto? ¿En realidad no estamos nada preparados para enfrentar las amenazas naturales? Y otro tema, de los almacenes para poder atender las atenciones de emergencia. Aparte de los almacenes que tiene el mismo INDECI, en el quinquenio de gobierno pasado se crearon tambos en toda la región del país. La región que yo provengo, que es Huancavelica, también. ¿Estos están cumpliendo su función? Esa es la pregunta que quería yo manifestar. Pueden responder en el orden de su presentación también cada uno. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias por las preguntas. Dado que fui el primero en presentar, responderé, parcialmente, porque había bastante comentarios, pero quizás el más, fundamental es en cuanto a las capacidades de CENAMI para los nuevos desafíos que emergen en este contexto de cambio climático. Y justamente hace poco hemos publicado un estudio, una investigación científica que muestra que en el siglo XXI la frecuencia de niños extraordinarios como el 83-98 estaría aumentando en un 47% su frecuencia. Entonces realmente lo que estamos viendo estos años es una indicación de lo que podría ser el resto del siglo. Entonces en cierta forma eso es un apoyo para instituciones como CENAMI, porque visibiliza un problema que aquí en el Perú, la verdad, debido a la poca memoria que tiene la gente, viene, se va y otra vez, estamos en la misma situación. Y por ejemplo, un evento como el del Niño costero en 2017, el antecedente anterior muy similar fue el del año 1925. Y cuando uno ve el recuento de lo que ocurrió ese año 1925 compara con el 2017, es sorprendente lo similar que fueron los impactos en las mismas localidades, casi con el mismo tipo de desastres, de destrozos. Entonces efectivamente el tema de prevención es algo que deberían priorizar, pero claro, eso ya no es parte de la competencia de CENAMI. Ahí la información que nosotros brindamos es un extra. Si no tenemos tanta vulnerabilidad, un buen pronóstico reduce aún más el impacto, pero digamos en el caso de Mirave que se mencionó, si bien nosotros teníamos un pronóstico vigente, quizás aún cuando hubiera sido exacto y le hubiera mucho, sabe que Mirave te va a tocar una lluvia de acá a 2 días, igual el tipo de acciones que se puede tomar son bastante limitadas si es que uno ya está en una situación de exposición y alta vulnerabilidad. Entonces son dos temas que hay que trabajar en paralelo. En lo que compete a CENAMI, sí, efectivamente, para una situación como la de Mirave o una cuenca limitada, como mencioné, el tipo de iniciativas que estamos empezando a impulsar es esto de los sistemas de alerta temprana. Entonces eso sí está más enfocado en dar una información mucho más precisa para tomar acciones con quizás horas hasta de repente unos días, ya dependiendo del nivel tecnológico que podamos desarrollar. En este momento no tenemos esa capacidad a nivel nacional. Entonces,
por lo tanto el tipo de información no va a poder terminar en una aplicación tan puntual como para la que requería para decir evacuemos este poblado y no el otro poblado. No, por lo pronto nuestros avisos, como mostré, son un tanto macro, o sea, son la escala, digamos, Sierra Sur, no, en estos días, pero no vamos a ir Mirave, exactamente. Eso ya lo podemos, en este momento lo estamos diciendo con más corto plazo, quizás dentro del mismo día o quizás dentro de horas, no. Aún así la capacidad es técnica de Cenami. Justamente uno de los temas que hemos visto este fin de semana, bueno, yo he estado bien metido también en lo que las acciones que hemos estado desarrollando. Por ejemplo, teníamos en simultáneo el tema de Ayacucho, Ica, Piura, también en Lambayeque, simultáneamente ocurriendo fenómenos de lluvias intensas y un pronosticador de turno. Entonces, una lógica que estamos intentando implementar es no solamente tener presencia en los 24 departamentos, sino además tener centros de pronóstico macrorregionales que puedan replicar lo que se hace acá de la sede central, pero ya más aplicado a las realidades, digamos, por ejemplo, la zona noroccidental o la zona de la Sierra Sur, etcétera, ¿no? Entonces ya de esa manera tener más presencia no solamente física, sino también técnica, ¿no? Bueno, con respecto a las funciones de Cenami, efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho que hace Cenami que no se refleja en su ley. Nosotros en realidad siempre intentamos hacer más. Cada vez, como les mostré también en el programa Presupuesto del 068, estamos abarcando más porque efectivamente la ciudadanía nos pide más o necesita más. Quizás no lo pide explícitamente, pero lo necesita. El año pasado, de todas maneras, intentamos, presenté una propuesta de fortalecimiento de la ley de Cenami en el marco de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo. Bueno, finalmente no fue priorizada, así que no se presentó, pero es un tema que nos ha quedado pendiente y bueno, dada la coyuntura actual que, digamos, sensibiliza más no solamente a la población, sino obviamente también al Congreso en esa situación. Entonces le tomo la palabra, de todas maneras vamos a trabajar a ver si podemos mejorar replantear eso y llevarlo adelante. Ahora, en cuanto a las capacidades de Cenami en personal, efectivamente los bajos sueldos históricamente han sido una causa de pérdida de personal. Afortunadamente, muy recientemente, gracias a esta disposición complementaria de la 92ª de la ley de presupuesto del año pasado, hemos podido ya mejorar el sueldo de personal especializado en profesionales especializados. De todas maneras, la solución a más largo plazo que estamos trabajando ahora es el paso a la ley de servir. Y en el marco de ese paso a la ley de servir nos estamos replanteando cómo funciona la institución, y justamente esa lógica que hablaba de posicionamiento en los departamentos, las macrorregiones, está aprovechando esta coyuntura del paso al servicio civil de la ley de servir, con la limitación, por supuesto, del presupuesto que manejamos actualmente, lo cual nos pone un techo. Entonces no todo lo que quisiéramos hacer se va a poder hacer, pero bueno, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Con respecto al satélite GOES, como mencioné, este es un satélite muy especializado, es específicamente para aplicaciones meteorológicas. Es un satélite que está, como mencioné, ubicado en un punto fijo, sobre un punto fijo en el territorio, por lo cual se llama geoestacionario, está a unos 40.000 kilómetros de altura. Actualmente la NOAA en Estados Unidos tiene ese satélite. Perú no tiene, ni Argentina tiene, ni Brasil, nadie tiene. Y justamente en el marco de la Organización Meteorológica Mundial el año pasado nos hemos reunido los países de la región de Sudamérica, y uno de los acuerdos que hemos llegado es a priorizar a tener un satélite meteorológico de la región de Sudamérica, porque en cualquier momento Estados Unidos nos corta el acceso. Históricamente ha sido totalmente abierto y le agradecemos mucho al país, pero no podemos nosotros depender exclusivamente de la buena voluntad de un país que no tiene ninguna obligación hacia con nosotros. Entonces sí, es algo que tenemos que ver cómo nosotros, no es un esfuerzo que un solo país, sobre todo el sudamericano, pueda llevar a cabo por su cuenta, pero entre todos los países de la región quizás podamos llegar a tener un satélite propio específicamente meteorológico. El satélite que cuenta Perú actualmente no tiene esa aplicación, no es para eso, es para otro tipo de aplicaciones. No es que no nos sea útiles, pero no es para eso el monitoreo permanente de fenómenos meteorológicos, ¿no? Y bueno, con respecto a lo del niño, no sé si de repente el almirante quiere comentar, o de repente puedo comentar algo. Yo podría hablar un poco como experto, ya no como presidente de Cenami, sino como experto en el niño, que como científico es mi área, y yo he participado mucho. Doctor Ken, yo creo que al señor vicealmirante del ENFEM podría responder de repente el tema del niño, ¿no? Muy bien. Tienes a la palabra, vicealmirante.
Muchas gracias. Sí, la pregunta concreta que se hizo fue si fue valorada adecuadamente la información del ENFEN en el caso del niño costero 2017. Como estaba explicando el doctor Ken Hatahashi, ese niño costero 2017 fue un evento totalmente atípico a lo que estadísticamente la ciencia venía monitoreando. El último caso similar fue el del año 1925, ¿no es cierto?, que es el que recuerdo, tenía estas características muy parecidas. Lo más peculiar de este fenómeno es que en los fenómenos niños tradicionales, conforme va pasando el periodo de invierno, se va viendo un acercamiento paulatino, se va monitoreando hasta que arriba costas en el verano de nuestro hemisferio. Y en esta oportunidad fue una cosa que apareció de una manera abrupta, o sea, el fenómeno local, el niño costero, se le llama niño costero, que en mi posición particular, yo también lo he estudiado, soy oceanógrafo de la Marina, y cuando lo hemos visto, es un tema que es el que da el origen al niño. Empecemos de su nombre, ¿no? Porque se llama niño, porque aparecía en la época de Navidad, decían los antiguos pobladores del Perú, y les traía para ellos un nuevo tipo de como vimos en la exposición, un nuevo tipo de recursos que eran más para el alimento de la población, y por consiguiente lo consideran como un regalo del niño, este tipo de aguas. Pero regresando al tema, efectivamente esto fue una mezcla de un fenómeno meteorológico muy particular que donde bajó en ese momento el cinturón de lluvias tropicales, se asociaron con la zona de convergencia intertropical, la alta de Bolivia bajó. Todo eso sumado a que hubo un calentamiento local de la costa peruana, o sea, un niño costero, no el niño de la parte central del Ecuador, como les expliqué, que son dos regiones diferentes. Entonces eso hizo de que se concentrara una cantidad de lluvia en un mucho menor tiempo. ¿Y eso qué hizo? Es como si yo le pongo a alguna pieza una manguera de agua, ¿no? Es una lluvia fuerte, ¿no? Durante una semana, 15 días le va a afectar alguna causa, ¿no? Pero si agarro esa misma cantidad de agua y la junto en un balde y se la tiro de un solo golpe, rompe todo, ¿no? Haciendo una similitud así muy práctica, lo poco tradicional de este fenómeno fue que fue una acumulación de agua de un momento a otro de una manera muy intensa y un mucho menor tiempo de un temporada de lluvias. Quizás en cantidad de agua llovió igual que el 98, 83 probablemente, ¿no? Más o menos, pero fue en un periodo de tiempo tan corto que los efectos destructivos contra la infraestructura fueron mucho mayores, ¿no? Ahora, a la pregunta, si fue valorada adecuadamente la información, yo supongo que sí. Esta información, conforme se fue viendo la intensidad con la que iba a venir, se fue avisando, como se hace todos los años, como fue en los años anteriores. Siempre se va previniendo. La repregunta sería, si eso se avisa con 2 meses o con 6 meses de anticipación, ¿hubiera evitado que se rompan los puentes de repente mal construidos? ¿O hubiera evitado que la gente que está de repente, a la que no le llega la información por las autoridades locales de los lugares donde deben estar o no estar, hubiera podido ayudar en algo? O sea, la inmediatez de un pronóstico en este caso va totalmente alineada con las medidas de prevención a mediano y largo plazo a las que yo me refería. Si nosotros le avisamos a una persona el día de hoy de que mañana va a llover, probablemente lo vamos a ayudar a que salve la vida, probablemente va a evacuar rápidamente, que fue lo que sucedió